ahora le doy la bienvenida al espacio a Valentina Centeno, asambleísta por ADN. Ella es presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días a todos los ecuatorianos. Muchas gracias por este espacio. No, a usted varios temas que analizar. Rápidamente quisiera preguntarle, si bien pues están en receso legislativo, ¿cómo evalúa usted estos 4 primeros meses de gestión de la Asamblea? Bueno, en efecto, estamos en un receso hasta el 9 de abril, sin embargo, seguimos trabajando, recorriendo junto con el presidente de la República. Creo que ha sido muy positiva. Tenemos ya 5 leyes económicas urgentes aprobadas por la Asamblea Nacional, propuestas por el presidente Daniel Noboa, y eso nos da una muestra de que sí podemos ponernos de acuerdo en temas que son importantes y necesarios para el Ecuador, como lo es la generación de empleo, combatir la inseguridad y la lucha contra el narcoterrorismo y la impunidad. Como usted lo ha dicho, los 5 proyectos económicos urgentes que envió el presidente fueron aprobados, y eso daría a entender que se mantiene pues ese acuerdo de gobernabilidad con el que arrancó la Asamblea entre 3 bancadas. Pero hace unos momentos la abogada Karen Sichel decía que a ella le preocupa lo que vaya a pasar ahora con la Asamblea frente a la consulta popular. ¿Podrán haber estas mismas coincidencias o más bien usted cree que pudieran prevalecer las discrepancias conforme a lo que ya ha pronunciado cada bancada al interior de la Asamblea? Creo que los asambleístas han entendido que el pueblo ecuatoriano busca y necesita y merece una asamblea que no obstaculice al Ejecutivo, que debata con altura y que legisle y fiscalice en favor de las personas que más lo necesitan. Estamos en un momento histórico en el que no podemos perder tiempo en esta guerra contra el narcoterrorismo y la inseguridad, que con mucha convicción y firmeza el presidente de la República ha emprendido, y por lo tanto la Asamblea no puede obstaculizar ese proceso. Específicamente en cuanto a la consulta popular, si bien es cierto la Asamblea deberá luego de la consulta establecer el marco normativo y en efecto ponernos de acuerdo para arreglar estos procedimientos alrededor de las temáticas que el pueblo ecuatoriano apruebe en la consulta popular, es simplemente ese trabajo. Pero no podemos irnos en contra de la voluntad popular y no podemos irnos en contra de lo que la gente exprese en las urnas. Y estoy convencida de que los ecuatorianos y ecuatorianas lo que necesitamos al día de hoy, lo que nos preocupa y nuestra principal prioridad es retomar la paz y la tranquilidad en las calles. Y justamente para eso, para retomar la seguridad y el rol de nuestras fuerzas del orden, que se ha planteado la consulta popular este 21 de abril. Pero quizás precisamente les van a cuestionar que a partir de hoy sube el IVA al 15% para buscar ese financiamiento o solventar ese financiamiento contra este crimen organizado dentro de este conflicto armado interno. Y hemos tenido un fin de semana extremadamente violento de Semana Santa, sobre todo con lo ocurrido en Manabí y específicamente en Guayaquil. ¿Cómo van a hacer para desvirtuar quizás eso que se convertirá en una bandera para liderar la consulta por el no? Bueno, en efecto, desde que el gobierno asumió sus funciones, hemos tenido algunos intentos de desestabilización a la democracia y a la paz de los ecuatorianos. Más aún con un presidente que ha demostrado su firmeza y su convicción para atacar y combatir a las mafias, al narco, a la violencia y a las bandas delictivas, a los grupos de delincuencia organizada. No solamente con la declaratoria de conflicto armado no internacional el pasado 9 de enero, en el que tuvimos más de 60 ataques cronometrados, organizados a nivel nacional y que, como digo, fueron intentos de desestabilización a la democracia. Ahora también lo vemos justo a semanas de la consulta popular, una consulta que trata principalmente sobre seguridad para no dar cabida a las mafias, es que vemos este tipo de ataques y de desestabilización. Sin embargo, esta lucha contra el narcoterrorismo y la violencia es una lucha que continúa y que continuará. Y no solamente pasa por una decisión del presidente, sino que también necesita del apoyo ciudadano con un voto responsable para el 21 de abril dar ese respaldo a preguntas que tienen que ver con el rol de las Fuerzas Armadas, con mano dura en algunas penas y delitos graves, con que los delincuentes no tengan prelibertades concedidas o el 2 por 1 que puedan luego abrir
espacios para salir y para sobornar, para salir de la cárcel antes de cumplir la pena, ahora la consulta popular plantea que deberán cumplir el 100% de su pena dentro de la cárcel. Mano dura, aumentando penas, cumpliendo con ellas dentro de la cárcel, que las Fuerzas Armadas puedan controlar las rutas y los accesos de armas y municiones a los centros de privación de libertad y asimismo que puedan patrullar en las calles cuidándonos a todos los ecuatorianos, que es lo que tanto pide la gente en territorio. Y usted aquí está apelando a que los ecuatorianos respalden esta consulta votando por el sí, pero estamos a días de que comience la campaña oficialmente por el sí y por el no dentro de este camino a la consulta popular. Como ADN no cumplieron los requisitos para poder inscribirse y hacer la campaña. Mover, que fue el aliado para la campaña presidencial, ya no figura. ¿En quiénes van a buscar sumar estos apoyos? Creo que todos los ecuatorianos y las fuerzas políticas que entienden las prioridades del país. Serán los políticos y los no políticos, los ciudadanos que quieren retomar la paz, que quieren un país sin violencia ni peligro para nuestros niños, para nuestras niñas, en las escuelas, que tengamos tiendas, comercios que puedan abrir con libertad sin ser vacunados, sin ser extorsionados, que esos delitos ahora tengan penas más graves, más altas, para que de manera disuasiva podamos disminuir la comisión de los mismos. Creo que todos los ecuatorianos nos vamos a sumar a esta lucha que ha emprendido el presidente de la República, que han emprendido también las Fuerzas Armadas y que lo han demostrado cómo trabajan día y noche para cuidarnos a los ecuatorianos. Por lo tanto, más allá de quienes se inscriban y quienes puedan hacer campaña, ya debemos dejar de lado la campaña mediática y el show politiquero que nos ha traído a este momento en el que estamos. Necesitamos un país en donde se tomen las decisiones correctas, necesarias para los ecuatorianos, y qué bueno que tengamos un presidente de la República que lo haga de esa forma y una Asamblea Nacional que también empieza a mirar hacia las prioridades de los ecuatorianos y no hacia el show mediático, como lo digo, que caracterizaba las asambleas pasadas. Si nos hemos mantenido con una aceptación decente como Asamblea Nacional, ha sido justamente porque hemos votado a favor de las cosas positivas y no a favor de nuestras camisetas y colores de los partidos políticos. Eso es lo que merecen los ecuatorianos y sobre todo los jóvenes y la nueva generación que está en búsqueda de un empleo, que está en búsqueda de generar una empresa, un emprendimiento, de tener un trabajo seguro y de poder mantener a su familia. Pero hay quienes anticipan que incluso esto pudiera poner a tambalear ese acuerdo entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y ADN. En la Asamblea Nacional nunca ha existido un acuerdo, lo que han existido han sido coincidencias sobre temas puntuales en donde no podemos negarnos a decir que no estamos de acuerdo, como lo es la ley del turismo, la ley de extinción de dominio, la ley para la generación de empleo, la ley de eficiencia energética para generar nuevas fuentes de energía y de energía sobre todo limpia, la ley también para financiar esta guerra contra el narcoterrorismo, de que a pesar de ser una medida a veces no tan popular, es la medida necesaria para financiar esta guerra. El Estado no puede tener menos municiones, menos armamento y menos financiamiento que los grupos delictivos. No podemos tener un país en donde las Fuerzas Armadas o donde los delincuentes tengan mejores armamentos que nuestras fuerzas del orden. Ahora con la consulta popular, ante cualquier delito, el objeto material del mismo podrá ser cooptado, es decir, armamentos, partes, municiones, cooptado inmediatamente por las Fuerzas Armadas y utilizarlo más bien para combatir a los delincuentes. Que eso no ha existido antes, hay que seguir procedimientos con sentencias ejecutoriadas, con un montón de normativas y requisitos que lo que hacen es entorpecer el rol y el trabajo de nuestras fuerzas del orden. Queremos mano dura, para eso es la consulta popular, para poderle ganar esta guerra a los delincuentes, a las mafias, a los narcoterroristas que nos tienen acechados y a muchos ecuatorianos también arrodillados ante la violencia. Asambleísta, usted como parte de este gobierno le pregunto si es que se ha replanteado la estrategia que están implementando precisamente para darle cara a esta lucha contra el crimen organizado, a propósito de que hasta que se implemente lo que se decida en la consulta, pasará algún tiempo. Y lo que hemos vivido este fin de semana pues nos pone otra vez en esta situación de incertidumbre y zozobra ante tantos crímenes violentos, sicariatos, secuestros.
En efecto, es importantísimo que las Fuerzas Armadas no paren de hacer su trabajo y estoy convencida de que así será. Van a continuar bajo un estado de excepción, cuidando las vidas de los ecuatorianos junto con la Policía Nacional. Pero justo para eso es la consulta. Tenemos plazos establecidos en los que la Asamblea no podrá demorarse, porque también podríamos recaer en una inconstitucionalidad por omisión, por no hacer nuestro trabajo y lo que merece el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, hasta que la Asamblea se pronuncie, continuaremos con los estados de excepción, con los operativos, con todas las incautaciones que ya han caracterizado a este gobierno, que han sido también históricas para nuestro país, pero luego, justo para eso, es la consulta popular, para que sin necesidad de un estado de excepción podamos ver a las Fuerzas Armadas patrullando en los sitios calientes y de mayor peligrosidad y de los barrios más peligrosos en el Ecuador. Que podamos tener realmente a los presos cumpliendo la totalidad de su pena dentro de las cárceles. Que podamos también insertarnos en el derecho penal internacional que se rige por un principio de cooperación y poder extraditar a los delincuentes más peligrosos o a los testigos protegidos a justicias internacionales. Una herramienta que ha funcionado a nivel del mundo y sobre todo a nivel regional, y el Ecuador no puede aislarse y no ser parte también de esta comunidad penal internacional. Para eso justamente la consulta popular. Quiero agradecerle, asambleísta, que nos haya acompañado esta mañana con su análisis. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Liz. Un buen día a todos y estoy convencida de que el 21 de abril va a ganar la paz contra la violencia y la inseguridad. Gracias nuevamente. Veremos qué pasa entonces este 21 de abril cuando se realice ya esta consulta popular y referendo. Con eso aquí estamos despidiendo esta emisión de noticias, pero inmediatamente vienen las de la comunidad. Que tengan un buen inicio de semana.